Muy buenas tardes a todo el público asistente a esta tarde de viernes en la que nos llena de alegría estar con todos ustedes aquí en el Centro Cultural Pedro López Elías. Dijo muy bien Alejandro que estamos de gala para presentar hoy Set Jaguar, el más reciente libro de Antonio Calera Grobet. Y para hablar al respecto nos acompañan, empiezo desde la derecha de la mesa, Tania Carrera, Mercedes Alvarado, el propio Antonio Calera Grobet, Fátima López y Roberto Feregrino, a los cuales les agradecemos infinitamente la presencia con nosotros. Estamos muy contentos de estar aquí. Iremos dando la palabra conforme los fui nombrando. Al final Antonio leerá algunos poemas y posteriormente abriremos una ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Hice un texto que se llama Coleccionista perenne. Me gustaría decir que Antonio Calera es mi amigo. Lo conozco, lo quiero, reconozco sus rasgos, la fuerza de su garra y el volumen de sus almohadillas que van dejando empañadas las losetas con la huella. Un hombre que recorre suavemente la pasarela cuando un bien de muchos se asoma al final del pasillo. Aunque hacer el bien también sea ocupar el bien, lo hace. Se ocupa el bien, se necesita la intención. He leído a Calera dentro y fuera de la poesía, dentro y fuera de los libros, dentro y fuera de las letras. Gestor, columnista, ensayista, poeta, sus gestos, su risa, su gusto, su pose. Todo junto delinea una única persona, persona única y padre de muchos amigos míos. Me gustaría decir que Antonio Calera es mi amigo, sin embargo no sé si pueda usar esa palabra. Calera es mi colega, uno al que admiro, lo conozco a través de su obra. Desde aquella noche hace casi 10 años, en una esquina de Regina, en el centro de la Ciudad de México, cuando yo no llevaba un clavo en el bolsillo y se me ofreció la cortesía de unos mezcales. Yo celebraba que por fin había encontrado a otros poetas en mi mundo. No recuerdo exactamente qué celebraban en la hostería aquella noche. Es decir, a este hombre lo conozco por su deliberación para mostrarse al mundo. Darse a conocer es una manera de aprender el mundo, ser el mundo en el mundo, parte del organismo en su caótico, perpetuo reacomodo. Demostrar afectos, disgustos, portentos, como un coleccionista del mismo autor de sí, se reparte cada vez que algo en el horizonte cambia de lugar. Un coleccionista de devociones, devoto de sus momentos, de las demostraciones de su pulso, dedicado a significarse y a constituirse en vez de rodar colina abajo por los siglos de los siglos, en vez de dejar el rostro a merced de las piedras que por azar o tragedia se nos encajan durante la caída. Para ser hay que editar, dice Antonio en los textos que hoy presentamos. A veces pienso en el poeta como un carácter, como una unidad que imprime su huella y en cada espacio que la imprime se vuelve otro significado que carga los anteriores, pero se modifica. No creo que sea lo mismo ser un poeta que ser un escritor. Se puede ser ambas, pero no todos los escritores son poetas. Antonio es un poeta, uno que aprendió que la poesía está en las calles, en la mesa, en la cultura, en la comunidad. Set Jaguar es un libro de poemas, como el título lo expresa, es un reclamo a las partes y el todo, al propio ser y al ser conjunto. Al libro lo recorre una segunda persona que se refiere también a la primera, como una declaración de unidad que al comprenderse sabe que no podrá nunca separarse del resto. Porque hay días certeros y hay neblina durante semanas, los textos son un faro en la orilla, materia de consulta, una costa para el retorno, una playa para chocar una y otra vez. Somos marea. Un poeta se aferra a cierta calma y con la misma fuerza que encalla, después se agita. Es hijo de sí mismo como todo hecho de la naturaleza, pero se aferra a estudiar una naturaleza
que no manifiesta ningún orden concreto, sino que más bien nos refiere al espíritu. Aquí hay un nombre que se entona no como alabanza, como un hermano de sí, mayor que sí y a la vez su igual. Un animal que colecciona las palabras como si fueran rostros o escenas o corrientes o géneros entre la multitud a través del tiempo. Las rimas las encaja como palillos sobre un delicioso festín previo al festín principal, que es usar el cuerpo para leer las rimas y posesionarse del personaje que escribe, darle oportunidad al discurso de parecerse a la realidad. Se trata de hablar como uno para uno. Luego viene el ser descubierto. En otras palabras, surce los versos para que sean prosas. Se deja ir de tajo de un hilo de una vez por todas, carajo, diría él. Un rumiar murmullo como un rezo para el futuro o para comprender el futuro de ayer. Como un rótulo que dice rótulo, estas prosas no son una obviedad, sino un ejercicio de la dignidad, una promoción del ser. Y aunque muchos se dedican a medir el volumen de los egos, en los asuntos de la identidad es tan absurdo espetar una sentencia como decir que hay un final del tiempo. En las páginas de Seth Jaguar hay muchos fantasmas. La poesía, Cometa, Valle de México o lo que viene a ser lo mismo, el bello deseo de amarnos en calma. El deseo, la presencia de lo que no está, el fantasma. Entonaciones para salvar lo que ya está perdido, que continúa perdiéndose mientras ya está perdido, se pierde primero en las calles, luego se vuelve a perder en nuestra bóveda cuando tomamos conciencia de que ya no está. No se deja, no se cuaja, no se deja de acabar. Cito. Algo que disfruto de la escritura de Antonio es que leo a muchas generaciones en sus palabras. Es un señor joven. Percibo que ama lo viejo y lo nuevo, aunque critique ambas temporadas. Mi amigo Óscar de Pablo me enseñó por aquellos años en los que conocí la bota que un texto no es poesía a menos que contenga disidencia, que de lo contrario es simplemente un ejercicio de retórica. Como dice Calera, en este estado de dogma en que nos encontramos, dictado por el heroico gobierno transnacional, o sea, la tendencia, en el que el gran arte contemporáneo se ha servido de lo poético para maquilar discursos huecos, chapeadas baratijas, me parece que la poesía ha vuelto sus pasos hacia un lirismo violento, desbordado, muy adrede. Cantos de guerra que dicen: no me vengas a cortar las flores del jardín para ponerles precio tras tu vitrina. Voy a sembrar más flores que nunca en mi jardín para que no te salga bien el negocio. Creo que Calera lo sabe, como lo sabemos muchos de los poetas de la Ciudad de México que por suerte o por inercia nos hemos reunido a conversar sobre el país sin fronteras que llamamos poesía. Y en ese entendido, hablando del mercado y del arte, celebro también el trabajo de Demián Flores, que ya antes habíamos visto por ahí un libro de poemas de Óscar con mantarraya, ¿no? Ilustrado por él, que acompaña el anacronismo de Calera, el mestizaje del Valle de México, la identidad collage de los que vivimos a pie. Admiro esa capacidad para ensamblar columnas en un solo proyecto artístico, gestionar, producir. Gracias a la presencia de Flores, el libro alza sus techos, pero no pierde su identidad de obra, sin convertirse en producto. Antonio, en mis ojos sí logras lo que te pides repetir. Saber ver para saber estar y, por ello, saber hacer, que no es otra cosa que saber decir de algún modo, en cualquier momento, en cualquier lugar. Felicidades. Muchas gracias.
Gracias, Tania, por ese texto tan iluminador. Continuemos con la lectura de Mercedes Alvarado, para quien solicito un fuerte aplauso. Buenas tardes. Muchas gracias por venir en viernes en la tarde a enterarse de qué se trata este libro de poesía. A mí me sigue pareciendo casi milagroso que de pronto nos reunamos un viernes por la tarde a hablar de poesía. Entonces, muchas gracias. Además, estoy muy agradecida con Antonio y con Ricardo por la invitación para hablar de Ser Jaguar. Yo traigo un texto, pero quisiera empezar preguntándoles ¿quiénes de ustedes habían leído poesía antes? ¿O quiénes suelen leer poesía? No somos muchos, pero somos machos. Muy bien. Para los que no están acostumbrados a leer poesía, esta es una excelente oportunidad para empezar. Nunca es demasiado tarde y tampoco nunca es muy temprano porque la poesía llega en el momento justo. Lo que a mí me pasa con la poesía de Antonio es que me encuentro en lo que él está diciendo. Y por eso creo que es un muy buen arranque para ustedes que están mucho más chavos que nosotros para empezar a leer poesía. Hay que empezar por las cosas en las que uno se encuentra, desde luego, porque si no te encuentras ahí, a lo mejor no lo vamos a entender, ¿no? Bueno, a mí me gustan los libros que empiezan diciéndome dónde estoy parada. Y así es Ser Jaguar. Ser Jaguar es un libro que inicia en un sitio que yo conozco, que todos conocemos los que estamos aquí, que es el Valle de México, el valle en el que vivo, el que nos dijeron que era eso, el Valle de México, y que Antonio empieza diciendo que ahora no es un valle, y mucho menos es nuestro. Y luego me mueve, y me va llevando de un sitio a otro, y me permite subirme sobre los pasos de este jaguar que es Antonio, que lo mismo camina, que corre, llevándonos sobre el lomo para que veamos lo que él está viendo. Me gusta además que la poesía no sea solo palabra. La poesía tiene su casa natural en los libros, por supuesto, pero no nada más vive ahí. Hay que entender que la poesía está en el poema, ¿cierto? Pero que poesía es muchas otras cosas que no son nada más la palabra. Y creo que este es un libro que nos habla de esto también, ¿no? Habría que entender también que poemas son los que estamos viviendo, poemas son las cosas que no decimos, poemas son los cuerpos cuando huimos en el cuerpo de otro. Ser Jaguar empieza con una declaración. La primera frase del libro dice: nací el día del entrecruzamiento entre vivos y muertos, en que ambos se acurrucan entre flores y cantos, en un entrecerrado páramo de la realidad. Me gusta mucho que empiece así porque hay una conciencia de los ancestros, hay un saber que nosotros somos nada más un eslabón en esa cadena entre toda la gente que fue antes de nosotros y todos los que van a venir después. Y en ese sentido a mí me parece que el libro está tendiendo puentes entre eso, entre todo lo que fuimos, nuestros padres, nuestros abuelos, y los abuelos de los abuelos, y los abuelos de los abuelos de los abuelos, que de pronto ni siquiera nos imaginamos cómo vivían. Y entre los hijos que quizá tendremos algún día, y los hijos de esos hijos, y los nietos de los hijos de nuestros hijos. Hay un puente ahí muy claro que a mí me gusta. Otra frase de ese primer texto, que se llama El Natural, dice: mírame, miro las cosas como tú, me entusiasma el pan pasado por vino, y me paro frente al mar como lo haces y lo harán los hijos de tus hijos, asombrado, temeroso y absolutamente conmovido por el hecho de estar vivo. Y pues sí, yo cada vez que me paro frente al mar me vuelvo a conmover. Gracias por decirlo de esa manera. Este es como el punto de partida de Ser Jaguar. Entonces es un libro que es el libro que escribe un hombre que sabe que nació en un día por demás enigmático. Si hay un día bonito en la cosmogonía mexica, es el Día de Muertos. Y nacer en ese día en el que vamos a celebrar la muerte y a comer sobre las tumbas y prendemos una vela pensando que la abuela va a venir a cenar hoy, es una cosa muy mágica. Creo que hay que entender de dónde venimos y que no es nada más la tradición y no es nada más lo que ahora vemos en películas como Coco. Va mucho más allá de eso. Me gusta que el libro habla de eso, de quiénes somos. Hay otro diálogo en el libro, ¿no? Otro puente que se tiende, que es justamente el de lo visual con la palabra, que son las ilustraciones que hace Demian Flores. Y aquí quiero insistir que es un diálogo, no es que la ilustración esté complementando el poema, ni que el poema venga acompañando la ilustración, no. Estamos hablando de dos creadores
de muy alta talla que están estableciendo un diálogo y que están haciendo un puente. Y es otra manera de decir que la poesía no nada más está en la palabra, que también puede estar en lo visual. Y esto de las imágenes es importante porque la poesía que escribe Antonio es un desencadenamiento de imágenes. De pronto uno lo está leyendo y puedes ver la milpa y puedes ver la ciudad y puedes ver la contaminación y puedes ver el soldado que va caminando y puedes ver el barco que se está haciendo y todas las imágenes se te van desencadenando como si fueran creciendo una sobre la otra. Y me gusta mucho el ritmo. En ese desencadenamiento de imágenes que tiene Antonio, hay un ritmo que parece que va cada vez más rápido y más rápido y más rápido, pero que no es prisa, no es un apuro, es nada más esa urgencia que tiene el que sabe que necesita decir una cosa porque si no la dice se le va a escapar, pero que no va con prisa. Y entonces el poeta lo que hace es pedirnos. En uno de los versos que a mí más me gustaron en el libro dice: no perder el amor por la sangre. Y habla de que no perdamos el espejo y de que no dejemos de mirarnos como lo que somos. Entonces este libro empieza hablándonos del hombre que nace en Día de Muertos, que se reconoce como parte de este Valle de México, que ya no es lo que era y que lo que es hoy tampoco es lo que será dentro de algunos años. Y empieza a nombrar primero las cosas que son trascendentes, las que nos hacen ser quienes somos, y luego se va a lo más social, al que somos como parte de este país, de esta nación, de este pueblo, ¿no? Y llega a ser un señalamiento de lo que falta, ¿no? Una acusación que me parece por demás necesaria y por demás al lugar en estos días. Una acusación al intelectual que no mueve a nadie con su palabra, ¿no? Al que cree que sabe mucho y no lo sabe, a la apatía de los que todavía no entienden que en este país sí estamos viviendo una guerra, a la estupidez de quien subestima la cantidad de muertos que tenemos, a quien no se siente parte de este pueblo y entonces no voltea a ver al otro. Incluso el libro termina preguntando, bueno, ¿tú a qué has venido? Que creo que es una pregunta bien válida y bien pertinente. ¿Qué estamos haciendo aquí? Ya sabemos que estamos aquí, pero ¿cómo para qué? Y hay un tercer puente que yo creo que se mantiene a lo largo de todo el libro, que es el que nos da la posibilidad de construir y que de alguna manera es justamente como yo he ubicado siempre a Toño, que es quien construye y quien sostiene un espacio en el que todos podemos ser, todos estamos aportando de alguna manera y esa otredad y esa diferencia son bien recibidas y bien amadas siempre, ¿no? Es un hombre que ha hecho muchísima gestión cultural y que siempre ha procurado que haya espacios para que todos podamos tener una voz. Y ese texto que se llama Maré, les voy a leer nada más un cachito, dice: construiré ese barco para mí y para todos mis hermanos, que es casi decir un pleonasmo, porque yo soy tu consabido otro, tú ese otro tan raído como vejado que soy yo, en donde cabe decir que andamos necesitados de ramos y velas, océanos de gente para navegar, seamos lo que seamos y vayamos a donde vayamos. Y bueno, si yo tuviera que decirles en una frase qué tipo de libro es El Jaguar, yo diría que El Jaguar es un libro sobre el México que somos hoy y que Antonio además lo ha hecho con una lucidez emocional que a mí me parece extraordinaria. Porque para escribir poesía sobre lo que somos como colectivo, como pueblo, hay que entender primero qué somos como personas. Hay que voltear para adentro para poder voltear a ver para afuera. Y creo que ese es el más grande acierto del libro, que no el único, pero el más grande. Para mí eso es El Jaguar. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. ¿Bien? Me gustaría mucho saber primero de qué barrios vienen. A ver, ahí se echa el gritito. ¿Eh? ¡Fuerte! Amatlán. ¿Amatlán? ¿Desde Amatlán vienen? Ok. ¿Quién más? ¿De acá? ¿Amatlán todos? Cuernavaca. Cuernavaca. Desde Cuautla. ¿Cuautla? Muchas gracias. Yautepec. ¿Cuál? Yautepec. Yautepec. Muchas gracias. Gracias por venir. Bueno, yo sé que es un esfuerzo venir para acá, dedicar su viernes a la poesía. Para mí hoy es un día súper, súper especial porque Antonio es un personaje muy especial. Creo que hemos hablado un poquito del libro, me gustaría hablar tantitito de él antes de leer mi texto sobre lo del libro.
pero Antonio es una persona que tiene un restaurante en la Ciudad de México, en el centro. Él con su familia, con sus hermanos, hacen de comer delicioso para muchísima gente. Y de eso, de las ganancias que tienen, vive su familia, pero además él se dedica a editar libros, a publicar libros, con una editorial que se llama Editorial Mantarraya. Y además organiza lecturas de poesía por toda la ciudad, y además tiene un proyecto con un camioncito que se llama La Chula, en donde va llevando libros, poesía, las ferias del libro, a todos los lugares y todos los rincones de la ciudad donde nadie, ninguno de los poetas se va a meter. Este señor lo hace y lo ha hecho por muchos años. Organiza el festival más importante de poesía, uno de los más importantes, quiero pensar, que es Poesía por Primavera desde hace 8 años, en donde convoca a muchísimos poetas jóvenes, creo que este año estuvimos 90 o algo así, ¿no? Se los digo porque él dedica todo su tiempo libre, todo el dinero que le sobra, a hacer este tipo de labor. Y por eso yo lo admiro muchísimo, por eso lo traje hace 3 años que vino la primera vez Antonio. Me interesaba que conociera nuestro espacio, que conociera a mi papá y decirle, estamos haciendo lo mismo, ¿no? Desde otro lado, desde otra... Pero el trabajo que hacemos aquí en el Centro Cultural también tiene que ver con dedicar nuestro tiempo libre, los fondos, el dinero, a poder hacer algo que a veces uno piensa que a nadie le interesa, pero cuando toca otro corazón, ve uno que mucho les interesa y mucho les abre la cabeza, el cariño, el alma. Entonces, para mí es súper, súper especial que esté Antonio hoy aquí. Lo repito, es un personaje especial en todo México, no nada más porque hoy viene o no nada más por el autor, sino pocas personas tienen esta labor de promoción cultural, de gestión cultural en todo México, y él ha decidido regalar libros para todos en todas las presentaciones que está haciendo, en lugares muy recónditos, ¿no? No es normal que en una presentación llegues y te regalen el libro, ¿eh? Tienes que ir a comprarlo, tienes que llevar tus 100, 200 pesos así para ir a comprarlo, y él está decidiendo regalarlo para todos, para que más gente lea poesía, para que más conectar con más personas, ¿no? Entonces, bueno, con eso de entrada y sabiendo que de verdad es un honor, un gusto, un orgullo que Antonio esté aquí. Gracias por los poetas que siempre nos presentas, nos traes, que se convierten en amigos de este espacio. Y bueno, dicho eso, ahora sí voy a leer lo que escribí sobre este libro. Y le puse al textito, gracias, Sed jaguar o la esencia de lo salvaje. Y voy a platicar un poco de 3 cosas de lo que pienso en general que es el libro. Luego me voy a centrar en mi poema favorito del libro, que además ya lo citó Mercedes, y luego voy a hablar un poquito al final sobre cuál creo que es la esencia y lo que nos deja el libro para nosotros. ¿Va? La primera vez que leí sobre la noción de una poesía que trascendía el propio texto fue a través del poeta peruano Jorge Eduardo Eyelson. Eyelson, con descaro, pero con la inocencia que caracteriza su poética, lanzó el mejor título para un libro, Poesía escrita. Lo leí muy joven y el título me intrigó de inmediato. Ah, caray, ¿cómo que poesía escrita? O sea, ¿no se supone que toda la poesía es escrita? Eyelson tenía muy claro que también el arte que creaba como nudos en forma de esculturas, porque Eyelson era también escritor, artista visual, eran otro tipo de poesía. Tal vez una poesía de las telas, ¿no? Porque hacía estos nudos con unas telas. O que tal vez algún tipo de música padrísima podría ser poesía auditiva, o también existiría la poesía visual. La naturaleza de esta premisa se revela en su poema de Eyelson, Los libros que prefiero, que les leo un cachito, dice: pero mi libro predilecto no es de cristal ni de hulla, sino de carne y hueso, tiene páginas de seda como tus mejillas y es sagrado. Hasta ahí cierro la cita. Entonces Eyelson me reveló un mundo, que la poesía no vive únicamente en los poemas, sino que es de hecho la materia prima que insufla de vida a los poemas. Con esto dicho, pienso en los poemas de Sed jaguar, de Antonio Calera, creados como objetos textuales que se concentran en el juego sonoro del lenguaje, principalmente la literación, pero también, muy especialmente, en la creación de un universo metatextual, que es la búsqueda de la materia primordial, que es la poesía.
Si algo nace aquí a borbotones es la singularidad de una voz que se desborda con franqueza. Singularidad significa que no se parece a nadie, que no se parece a nada que esté escribiendo ahora, ¿no? A veces con ironía, otras con repudio sobre las contradicciones del mundo, pero que termina siempre creando a través de la esperanza mundos textuales donde cabemos todos. Si T.S. Eliot nos enseñó que la poesía era un mundo a donde pocos pueden acceder desde una posibilidad de lenguaje cultísimo y elitista, Calera, por el contrario, se desborda generosamente en el lenguaje, donde unos entran por el oído, otros por el reflejo de los mundos que aquí transitan. Al leer Seth Howard pienso también en el poema Aullido del poeta norteamericano Allen Ginsberg, escrito también desde las entrañas en una sociedad absolutamente revuelta y desencantada de los años 50, ¿no? Imagínense después de la Segunda Guerra Mundial, la sociedad, ¿no? Lo que necesitaba escuchar era verdaderamente un aullido. Me pregunto si los tiempos que vivimos ahora no requieren de una poesía que se sienta como un rugido, como un grito absoluto de supervivencia frente a un mundo dedicado a la muerte. Dije desde las entrañas porque tengo la impresión de que los poemas que conforman este libro han sido escritos con todo el cuerpo y que asimismo el lector debería acercarse a este texto con todo el cuerpo, para empezar leyéndolos en voz alta, aunque los lean en soledad. Como cuenta Isabel Zapata en su reciente libro de ensayos Alberca Vacía, leer en voz alta es tocar el cuerpo del otro sin acercarse a él. Ella cuenta que en la antigüedad siempre se leía en voz alta y en comunidad, en grupo. Y ahora me pregunto si no será esta la mejor manera de leer este libro. Los poemas de Seth Howard son una invitación constante a convertirse en ese rugido primitivo, ansioso de vivir una vida con sustancia. Cito la parte de un poema que se llama Guardador de Páginas. Dejemos las estupideces y hagamos minería. Busquemos las pepitas de oro en donde no las hay. Nuestra cara largamente perdida. Busquemos la aguja de lo vivo en un pajar. No pierda su amor por la sangre. Guarde sus rebaños, sus letras, sus páginas. No se convierta en un hombre de piedra, un vaso medio lleno o vacío, pero sin sustancia. Hasta ahí termina la cita del libro. El abanico de textos y de situaciones que nos presenta el libro me remiten también a estos textos antiguos que nos ofrecían una suerte de guía, como una especie de oráculo, pienso en Ovidio, por ejemplo, como una brújula interior para enfrentar el mundo. En mis notas a mano, cuando leí el libro, escribí, por ejemplo, el poema Nada en ti es un manifiesto contra la mediocridad. O, otro poema, El País de las Maravillas, es una metáfora del mundillo literario. Si algo me invita a este libro es a vivir intensamente, a amar intensamente, a hacer poesía intensamente, a denunciar las injusticias intensamente, a crear también un mundo a partir del lenguaje intensamente. Por eso, y dejo su puestito a un lado para sentarse a disfrutar de la deliciosa comida que prepara la familia Calera. En las mesas de este festival también he conocido a poetas y promotores culturales que se han convertido en amigos para toda la vida. Y entonces pienso que las mesas llenas de comida nos regalan el don de la conversación, tan llevado a menos en estos días donde todos estamos tan ensimismados con un teléfono o con una televisión. Compartir el pan y la palabra ha sido una de las premisas de vida de Antonio. Compartir la poesía como se compartía el pan en casa con las familias y que la poesía sea pretexto de conversación y en esas charlas crear mundos posibles. Es lo que esperamos esta noche, que en la cena con su familia los poemas de hoy sean parte de la conversación. Mundos que no van a construir un político afianzado en su poder, sino que son mundos de compasión, que abren ventanas de realidad a la violencia que se vive en este país. Mundos de sensibilidad para encontrar nuevas voces en el ámbito literario. Mundos donde la poesía se hace generosidad. En esta sociedad donde la civilización, y digo civilización entre comillas, ve como adecuado la descarnada competencia, las carreras por ser mejor en algo, en lo que sea, pero ser mejor en algo, ¿no? Ya sea tener más seguidores, más fama, más diplomas, más dinero, por acumular apariencias. En esta sociedad donde la violencia, especialmente contra las mujeres, está normalizada, el desprecio al pobre, el comercio injusto que hace acumular mucho a unos cuantos y muy poco a la mayoría,
En esta sociedad donde esto significa civilización, emerge un rugido como un grito de barbarie, como un aullido desde la entraña que nos para en seco, que nos despierta, una onomatopeya que rompe el lenguaje, porque solo desde ese lugar se lograría simbrarnos desde nuestro centro. Por eso, Sed Jaguar no puede ser un libro de un lenguaje poético contenido, sino es más bien un libro donde el lenguaje se revela, grita, se desgarra, rompe apasionadamente los moldes de lo lírico, porque desde lo salvaje recupera el lenguaje su verdadera naturaleza. Creo que la verdadera esencia de este libro, con esto quiero cerrar, es la generosidad. La generosidad del lenguaje, la generosidad de la franqueza, de la musicalidad que fluye como cascada, y da la casualidad que esa generosidad que existe en el libro es la misma característica de su autor. La generosidad en amistad, en la comida que nos prepara y que nos ofrece a sus amigos, en las donaciones de libros que hace, en la fraternidad. Esa es la verdadera revolución de nuestros días, la generosidad. Y para poder hacer una revolución hoy, o para poder ir contracorriente, no se necesita un acto silencioso, sino más bien de un rugido. Gracias, Antonio. Yo también me quiero subir al barco que construiste con palabras. Gracias por invitarnos a subirnos a la marea. Dice, una vez platicando con un amigo de Antonio Calera que se llama Daniel Lezama y también es pintor, me contó el origen del poemario que ustedes tienen en sus manos, que se presenta hoy en día. En una tertulia que se prolongó, como es natural, hasta bien entrada la madrugada, porque andaban pues platicando mucho, tomando té, café y galletas, llevó a los contertulios a abastecerse de cigarros y bebidas, porque fuman, y bebidas para continuar la velada, cuando de pronto Antonio Calera miró al cielo y dijo algo así más o menos como: Sed Jaguar, voy a escribir un libro que se llame Sed Jaguar. Aquello fue una revelación, una visión, un designio, un presagio. Vayan ustedes a saber qué demonios fue, pero aquí está. Pienso demasiado en qué escribir para esta presentación ante la sociedad de este ser diminuto de 143 páginas. Si lo pueden checar para ver si no me equivoqué. 50 poemas en prosa, 50 imágenes del maestro oaxaqueño Demián Flores, y bautizado ni más ni menos que por Eduardo Milán, que es el que hace el prólogo, Luis Felipe Fabre, que es el que hace la cuarta de forros, que está en la parte de atrás, y Raúl Zurita, que hace el cintillo que tiene también. En la Catedral Bonobos, en el año 2018, era de Cristo. Al decir de esto, pienso que quizá en la nueva escritura se da la escritura a la Josefina Vicens. Es decir, diciendo que no encuentro el modo, habrá un modo de decir lo que pienso que no tiene salida. No es falsa modestia decir que me siento complacido por haber sido invitado junto a un par de poetas que admiro y celebro. Conozco a Calera desde el 2007, porque lo asistí durante una temporada en una oficina que tenía en la calle de Tlaxcala, justo arriba de un Benedetti's Pizza. Ahí lo admiré más de lo que lo admiraba cuando en la casa vecina, donde era director cultural, lanzaba proyectos a diestra y siniestra, como Poesía y Combate, Los Libros de la Meseta, ciclos de cine callejero, ciclos de cine documental, un periódico que se llamó Primer Cuadro y un cultubar que se llama La Bota. Y antes estaba en la calle de Regina y ahora está tatuado en San Jerónimo, como un referente cultural para la poesía en el centro histórico y para cientos de editoriales independientes, con una editorial que ha impulsado hasta la saciedad, Mantarraya Ediciones. Decía entonces que en su casa lo admiré más entre los libros de Octavio Paz, Marcel Duchamp, películas de Pedro Almodóvar, comiendo mariscos en mercado de Medellín. En el 2008 surgió ese lema que tiene tatuada la chula, comentabas: antes del fin de este mundo escribiremos otro. Un cuento que escribió después de contarle una historia verdadera con mis padres y publicó en Estación Central Bis, en ficticia editorial, con el maestro Marcial Fernández. Lo admiro, para acabar pronto, con la salamería, por lo que es: valiente, arrojado, tenaz, sesudo y pulcro de lenguaje, honorable, glotón, crítico,
un pez gordo que no se deja pescar tan fácil, un jaguar. Él es un promotor cultural que lo mismo escribe prosa que poesía o crítica de arte. Regentea la hostería La Bota y siempre nos ofrece un vaso de buen vino o una cerveza cuando vamos a su casa, a la vieja usanza juglaresca. Antonio Calera quizá tenga el temperamento de Salvador Díaz Mirón, quien se batía en duelo y no se andaba con medias tintas cuando la situación lo ameritaba. Él dice que se quería dedicar a la pintura, pero le ganaron los versos, la crítica del arte, y fue por esas veredas. Comenzó este camino con una novela cuyo título era En la cúpula de Glob y continuó con Yendos, Obras completas, Gula, de Sesos y Lengua, El paseante, etc. Y cientos de artículos, entrevistas y poemas publicados en revistas impresas y digitales. Su último libro fue este que se gestó en un bote, Sed Jaguar. ¿Y qué es Sed Jaguar? Es una invitación al carpe diem, que es el aquí y el ahora. Como ocurre en el poema Epicúreos contra Necios, donde el yo poético dice, cito, si te sientes viejo, emborráchate y atragántate con tus amigos, filosofa y desnúdate con tu ser amado, filosofa hasta que el alba haya abierto y el gallo asomado, así crearás tu formol, tu nueva pija o válvula de carreras, tus larguísimos cohetes. Esto invita a permitirnos aquello que la costumbre nos ha llevado a evitar, a revalorarnos sin prejuicio cuando caigamos en la cuenta de que el tiempo ha seguido su marcha a pesar de nosotros, que somos seres egoístas. Nunca es tarde para redireccionar los pasos, pero en filosofar no para el entramado. Debemos hacer, toda acción nos lleva a autodescubrirnos, sin importar cuán jóvenes seamos. Ahora bien, hay otro par inseparable para el poeta, el pan y el vino, o sea, la comida y la bebida. Baco, presente en la celebración. La comida y la bebida son intrínsecos porque hermanan en el momento de compartirse entre comensales, tan inseparables quizá como la experiencia y la escritura. ¿Qué haces con lo que vives? ¿Dónde depositas esos momentos inolvidables? Para Calera, los momentos deben convertirse en tinta, escribirlos, en planas y planas expulsadas, vaciadas en papel, sin deberle nada a nadie. En todo caso, tinta y planas y lecturas. No hay que fiarnos de la memoria, sensible en esto de vislumbrar cometas. Hacerlo sería perder la escritura, y perder la escritura es perder el libro. Perder el libro es perder el relato, y perderlo es perder el espejo. Desconocernos a nosotros mismos. Para él, para el poeta, entonces es imperante exhortarnos, es decir, invitarnos a mirarnos a nosotros que estamos leyendo en la poesía, porque como Octavio Paz explicó, esto es una cita, el poeta lo crea, el pueblo que somos todos nosotros, al recitarlo, lo recrea, y por lo tanto, encontramos algo que estábamos buscando y únicamente brota al ver la luz durante su lectura. Sed Jaguar es un grito, una denuncia, una lucha en el cuadrilátero de la ignorancia a nuestros derechos como sociedad. Para Calera no importa si lo que ha escrito tiene erratas o no, además nunca lee sus textos otra vez. Lo importante para él es que se encuentra absolutamente conmovido por estar vivo, como lo apunta en su poema El Natural. Si Sed Jaguar es la creación de un marco de referencias que pueden ser trasladados a cualquier espacio social, en conflicto profundo y con pocas posibilidades de solución, como apunta Eduardo Milán, que es el escritor que hace el prólogo, también es cierto que es un mandato que surge de las entrañas para ser transmitido a los conciudadanos, nosotros. Mira a su alrededor y dígame, ¿encuentra en él algo que le revele poesía? ¿Encuentra las palabras para describirlo? ¿Encuentra la imagen para plasmarla? Imagina entonces que, una cita, afuera de casa encontré un gorrión muerto y una burbuja de sangre seca en los hoyuelos de su pico. Con ello, la bella imagen de batir sus alas, verlo revolotear frente a las ventanas, ha quedado cercenada por la cotidianidad que nos abruma, nos consume, nos aplasta y no hacemos nada, como ocurre en el poema Pájaro Talajese. No irás contra la voz, que es otro poema, invita a no truncar la voz de la poesía en lo cotidiano, de las cosas que el mundo requiere de su aliento. Justo eso apela directamente
yo solo pido. Decir algo bello sobre un bolillo o una niña, porque saber pasar es saber estar para saber hacer. Esto es lo que encontramos en la suerte de poemas barrocos que hemos de cincelar hasta el tuétano y mirar, que provienen de lo cotidiano. Antonio Calera Grobet escribe poesía, piensa poesía y vive poesía. Seth Jaguar, dice Luis Felipe Fabre en La Cuarta de Forros, son poemas que desbordan el yo, que exceden el verso y que no se resignan a permanecer sitiados en la epidermis de mí, en su cálida de poesía mónada, porque quieren que yo sea otro, porque saben que yo es otro. No obstante, Milán, que va más lejos como viejo lobo de mar, sentencia: si Seth Jaguar quiere decir aprovechar con inmensidad, sed de decir lo ya escrito, Antonio Calera Grobet tiene clara su intención de escritura, lo cual es más que un mérito, es un acto de honestidad escritural. Sirva de pretexto este ars poética para salir de nuestra postración, dejar de imaginar batallas de teclado y consumar, como dice al final del libro, lo que haya que hacer para cambiar, no el mundo, sino nuestro mundo como individuos para un bien social. Muchas gracias a todos. Bueno, ¿por qué no nos seguimos? Voy a leer la página 31. Es carta de los inteligentes contra los estúpidos. Que nadie siendo joven muestre remilgos por filosofar, pero que tampoco se agoten los viejos por eso mismo. Porque para decir salud por la vida, beberla con el alma, nunca seremos ni jóvenes ni viejos. Y hablemos claro, seamos sensatos. Quien afirme que no le ha llegado la hora o no está ya en edad de filosofar, de preguntarnos cosas, se ha atascado en el hoyo del destiempo, es poco menos que un plebeyo o un necio. Si tú te sientes viejo, jodidón, emborráchate y atragántate con tus amigos, filosofa y desnúdate con tu ser amado, filosofa hasta que el alba haya abierto y el gallo asomado. Así crearás tu formol, tu casita, tu paréntesis, tu nueva pija o vulva de carreras, tus larguísimos cohetes. Sintiéndote joven, osa entonces en preguntar, filosofar sobre las pieles, el vino y los estupefacientes y trepar así las más altas olas. Te convertirás no en un sapo adelantado, pero nunca serás un pobre diablo. Piensa, pregúntate, filosofa, pues, sobre aquello que te da felicidad, como los licores y los bellos cuerpos, las obras y los deseos, el mar y el firmamento. Así disfrutarás de la vida, harás lo posible por abrazarla, asirla, tenerla contigo, hacerla realidad, nada te faltará. Estoicos o epicúreos, tersos o raídos, serán de espíritu apocalíptico. La página 35, que se llama Tú y yo. Está escrito para los amantes que se desencuentran. Yo te doctoro y tú que no querías, toro yo que te quería querer querida, pero tú querías hacerlo por otro querer. No un toro, ese otro, ¿acaso novillo que sería? Y tú quisiste así a tal otro, un mero loro sin decoro, era pura pose ese tipo sin poesía. Pero uno así no es digno. Por lo menos no un toro, querida mía, solo una canasta de casta vacía. Poseerte como todo yo quería, levantar juntos por el mundo la poesía, hacer para ti un toro de verdad, pero tú no lo quisiste, vida mía, y mírate, que ese otro querer te quiere ahora sin que sientas que simbra tu vida,
Canasta tú también ya de versos y embelezos vacía. Y mírame, yo toro solo aquí, solo soleando, solito por la ganadería, en la ganancia sola de la nada, puras naderías y sin nada de poesía. Carne agusanada a los que no se aman, un bulto de porquerías, un saco de recuerdos y huesos, y de toro, casi sin vida, que vale menos que nada sin ti, querida mía. En página 53, yo solo pido, al cielo o al infierno pido acaso saber pacer, es decir, saber estar para saber hacer. En esta ciudad u otra, más aquí o allá, pero saber poco si se quiere, poquito, pero saber ver, para saber estar y por ello también saber hacer. Que no es otra cosa que saber decir de algún modo, en cualquier momento y en cualquier lugar. Decir algo sobre una casa tirada en Azcapotzalco, la Villa, Tánger o Chacarita, la colonia Narvarte o el Raval. Decir algo bello sobre un bolillo o una niña, sobre un gastrópodo o la mastranza de Sevilla, en memoria de un río desecado en pos de la modernidad. Saber pasear que saber estar para saber hacer, saber rumiar por enteros los campos de esta orfandad. Siempre estamos solitos. Eso y nada más. Yo solo pido eso y nada más. Al cielo o al infierno pido, dispuesto carnalmente al sacrificio, saber ser y saber estar, defender algo con las manos en esta o cualquier ciudad. Eso es lo que pido y nada más. En la página 71, y el poema se llama Cansados del Ser. Y es que estamos cansados de ser. Nos falta una olla de barro, una olla llena de ayuno, filosóficamente real, para poner al fin el huevo del pensamiento. Mírenos por piedad en este estado de dogma en que nos encontramos, quiero decir, en que no nos hallamos, tan de corto alcance, tan dormidos, tan en trance, tan pesebre sin niño, puro establo de vacas y burros, vacas de estiércol e inframundo, que apagan nuestro llamado original. Ni sedientos vamos, cansados del ser y faltanos tanto. Por eso el cielo pareciera decirnos, y con justa razón, reconozcámoslo. La vida cuando fue de veras nuestra, la vida cuando fue de veras, la vida cuando fue, la vida cuando la vid. En la página 103, El País de las Maravillas. Lo que estamos leyendo juntos, no lo estamos leyendo solamente con la cabeza, sino con la cabeza y con el corazón. Porque si no, se entiende menos. El País de las Maravillas. La poesía no es Alicia, no. Menos en este país. ¿Acaso un arma blanca? ¿Acaso una hipoteca? Se maneja, eso sí, bajo las enaguas una honda e infectada herida, honda abandonada para reclinarse y pedir perdón, una laceración que no cierra ni cerrará nunca. Hay pocas cosas con destino aquí, en este país, nosotros, juntitos. Copias calca de la verdad, y casi todo lo que brilla es mentira. Hay encuentros, por ejemplo, encuentros internacionales de poesía, pero se trata de todo menos que de encuentros, de todo menos que de internacionales.
y de todo menos que de poesía. La poesía aquí no es Alicia, no, porque aquí ya no hay nada, para ser precisos, nada de nada, no hay ninguna epifanía. La poesía aquí no se dio. ¿Acaso nace algo de unas matas largas y secas que se descelebra aquí, en nuestro otrora país, siendo los años del Señor tiempos del centro de México, en donde no se mueve ni conmueve, llueve sobre nada? Ok, vamos a la página 109. Vamos a empezar a leer desde la segunda estrofa. Nosotros, que somos así chiquitos como la arena, nosotros garbancitos de media libra, los niños olvidados debajo de las franjas de África, de América, de Europa, nos habremos de levantar. Nosotros, los que siempre fueron hechos a un lado, benjamines truncos, cajas de música de papel de China, corazones diarios de niños tristes, redomados peleles en traje de oficina, pese al pico y la pala de darle duro a la brumosa faz de la suerte oculta, bien que citaremos de largo. Y rezamos esto por todos los que rezaron en este ruedo del mundo para salir por la puerta grande de la arena de las batallas, los fulanos de tal como nosotros, meros tipos móviles, meros corchos de banderillas, carteles descarapelados de ferias invisibles, dirían los del tendido geriátrico. Partiremos plaza. Nos vamos a hacer de un lugar entre el pecho y el engaño, entre el engaño y el miedo, entre el miedo y la muerte, el ansia de sobresalir entre el cúmulo de ladrillos rojos, y seremos uno de los de a pie entre tantos hilos dorados, y vamos a dar la vuelta de los trofeos. Luego de tantas sábanas entintadas, tantos quirófanos móviles, bajo el cielo quebradizo del hambre. Bien que lo logramos a volapié, recibiendo contra todo pelo todas las guernicas y los uniformes planchados contra los pizarrones de menos argumentos y más balazos. Fuimos capaces de capotear hasta las abejas y los tigres, los vientos paracientíficos, las boleadoras comatosas de los ojos del cash. Nosotros, los Manuel Rodríguez o Pedro el Chico, los Sísifo del Tangreo o don Palmiro Valdivia, nos llamemos Tarcisio de los Palotes, fulano de tal, los Huerta o los Tenoch, nosotros, ahí encuerados en la gran antología de los serviles, a las 4 en punto de la tarde, lívidos pero alistados, bien amarrada la vida a las costillas, ateridos pero en talante, deforcados irresistibles, de añadido terso y enjuta tareguilla, empoderados por la gracia que aceita a los mamíferos al nacer, arte o morir, nos largamos a danzar con los tanques oscuros, cargar la suerte a los altos de Morrillo y carnosos belfos, a abrirlos y cerrarlos como solo los huérfanos han soñado. Nosotros que nacimos con los carnets vencidos, casi con las patas de palo y estacas en los ojos, por largos años crudos y caducos, fuimos lo suficientemente vivos como para hacer el vals de los cuerpos disímbolos, el spin de los trapecios, el rebobinado de los derviches, en el acantilado ilusorio de la plaza de Lumbre. Nosotros, los últimos califas de la baraja, en esta fiesta de los valientes, capoteamos a los mancebos ecológicos, atiborramos con nuestros pases naturales a la hueste de las batillas blancas, a la bola de impedidos que se han atrevido a cortar la temperatura de nuestros veranos, a los emprendedores de la pinche lana. Y deseamos esto por todos los que lo han deseado, los que lo desearon y no pudieron, y dejar claro que acabados los segundos de nuestra tarde, ya sin regalos para brindarnos en esta vida, de hinojos en arena y sin nubarrones, deshilachada la pasamanería, ahí en la plancha frente al entero de las cuadrillas, lo habremos al fin de escupir, que los fulanos de tal como nosotros, con el vaso de plata en nuestras manos vacías, representamos los últimos blasones, las últimas divisas. Somos nosotros, metidos desnudos a nuestro cuerpo bravo, imaginario, bajo la luz de ninguna luna, quienes lo hicimos, ahora, mujeres y hombres,
de luz más que de sombra, miramos el filo de la muerte en nuestra espada y decimos al último toro, gran señor y dador de vida, estamos aquí para servirle. Vamos a terminar con la lectura de un poema en la página 19, que se llama Paisaje en el Domingo de las Cosas. Hace mucho tiempo, cuando éramos más chiquitos, nos dijeron que todo lo que veíamos a nuestro alrededor se llamaba el baile de México. Todo esto que vemos en la primaria nos enseñaron llevaba ese nombre. Así lo dijeron nuestros maestros, Valle de México, todo esto que vemos. Ahora esto no es un valle y mucho menos es nuestro. Gracias a Fátima y tu hermosa familia, a este centro cultural que yo tanto quiero, Dania, Mercedes, Roberto, Micaela, gracias por todo. Juntos tenemos que hacer que este país reviva. Yo confío en que así será. Me da mucho gusto conocerlos.